Muy buenas tardes, honorable Congreso del Estado, ciudadanas, ciudadanos presentes en este recinto, a quienes siguen esta sesión a través de las diferentes plataformas digitales, amigas, amigos de los medios de comunicación, compañeras, compañeros diputados, con el permiso de esta presidencia. Carlos Emilio Galván Valenzuela es un joven que llegó a vacacionar a Mazatlán en octubre del año pasado. Él no ha vuelto a casa, está desaparecido. Sus familiares lo vieron por última vez en el bar Terrazas Valentinos, negocio de quien en ese entonces era funcionario de primer nivel del actual gobierno del estado de Morena. Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio, protestó afuera del Estadio Azteca previo al juego entre la selección mexicana y Portugal. Lo hizo con el dolor a cuestas, con la ausencia clavada en el pecho y con la desesperación de una madre que lleva 6 meses sin saber en dónde está su hijo. Ahí expresó con absoluta claridad la dimensión de su sufrimiento y el abandono institucional que enfrentan como ella cientos de miles de familias en México. Dijo: el día de hoy decido presentarme, alzar la voz, y no solo desde la protesta, sino también desde el dolor de una madre que lleva 6 meses sin saber de su hijo y que, como yo, cientos de miles de madres están viviendo lo mismo. En medio de un fuerte dispositivo en las inmediaciones del Estadio Azteca, Brenda acusó algo que retrata de cuerpo entero la tragedia que vive nuestro país, y que las autoridades, antes de atender esas desapariciones, quieren desaparecer a nuestros desaparecidos. También hizo un llamado muy sentido a la sociedad a no ser indiferentes ni indolentes ante esta realidad nacional y sobre todo ante el dolor que atraviesan cientos de miles de familias. Y tiene absolutamente toda la razón, porque hay momentos en los que ya no basta con observar, hay momentos en los que ya no solo basta con lamentar, ya no basta con indignarnos por unas cuantas horas para después seguir como si nada. Hay dolores que exigen memoria, conciencia y sobre todo postura firme y permanente. Las palabras de Brenda son demoledoras y por eso deben escucharse completas, sin filtros y sin rodeos. Para ello abro cita textual. Han pasado 6 meses desde la desaparición forzada de mi hijo Carlos Emilio y cada día pesa. Pesa imaginar si tiene frío, si tiene hambre, si tiene miedo, si alguien lo está obligando a hacer algo que no quiere, si está solo o si está esperando que lo encontremos. Ese es el pensamiento que no descansa, el que no da tregua, el que ninguna autoridad parece entender. Porque mientras yo vivo con esa angustia todos los días, las autoridades siguen sin respuesta. Meses y no hay respuestas. Meses y siguen sin decirnos dónde están. Meses y siguen sin nombrar esta crisis como lo que es: desaparición forzada, en un país donde esto ya es una realidad que impera. ¿De verdad no lo ven? ¿De verdad no lo entienden? ¿O simplemente no lo quieren nombrar? Y peor aún, los quieren volver a desaparecer. Porque no nombrarlo también es decidir no enfrentarlo, porque no nombrarlo también es permitir que siga pasando. Y mientras tanto, ¿qué se nos pide a las madres? Que esperemos, que tengamos paciencia, que confiemos. ¿Paciencia para qué?
para seguir perdiendo tiempo mientras nuestros hijos siguen desaparecidos, para acostumbrarnos a su ausencia. No. El tiempo para una madre no es un trámite, el tiempo es vida. Y cada día sin respuesta es un día que le arrebatan a mi hijo. Y aún así, el país sigue. Se llenan estadios, se organizan eventos, carreras, se habla de fútbol, de mundial, de celebración. ¿Celebrar qué? ¿Con quién? ¿A costa de quién? ¿Cómo se puede hablar de fiesta en un país donde cientos de miles de madres no saben dónde están sus hijos? Carlos Emilio no es una cifra más, es mi hijo. Y como él, hay cientos de miles de historias, cientos de miles de ausencias, cientos de miles de madres viviendo lo mismo que yo. Esto no es normal, esto no se puede aceptar, esto no se puede callar. Y por eso alzamos la voz, porque no lo voy a soltar, porque no voy a dejar de nombrarlo, porque no voy a dejar de exigir hasta encontrarlo, hasta encontrarlos. Cierro la cita textual de sus palabras. Porque hay dolores que no caben en el idioma, porque hay dolores que rompen las palabras y porque nos obligan a decir las cosas como son y que salen desde el corazón y desde una herida abierta y desde una herida que es colectiva. El dolor de Brenda, el dolor de Carmen, el dolor de Beatriz, de Mónica, que están aquí presentes, y de muchísimas madres más, es uno de esos dolores que no debiera de existir, pero que existen, y existen porque las autoridades no cumplen con su obligación. Como dicen las madres buscadoras, el gobierno no busca realmente, porque si buscara de verdad a los responsables, se encontrara a sí mismo. Y esa frase no solo es dura, es una acusación moral y política de alto calado que nos debe de simbrar absolutamente a todas y a todos, más a quienes ejercemos un cargo de responsabilidad. La crisis de personas desaparecidas en México podría incluso ya escalar a nivel internacional y se están tardando, porque el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU evalúa llevar el caso a la Asamblea General. La gravedad de este fenómeno, junto con la falta de resultados de investigación, de búsqueda y de identificación, ha encendido alertas globales. Y el problema no solo de cifras, aunque atraviesa también por las cifras. El gobierno federal de Morena tomó un universo de más de 132,000 personas desaparecidas y lo dividió en 3 bloques: 43,128 con datos suficientes, 40,308 con movimientos posteriores y 46,742 con datos insuficientes. Y ahí está el fondo del verdadero reclamo. Quieren instalar la idea de que solo una parte de la tragedia cuenta plenamente y que el resto pues queda en duda. Pero incluso dentro de ese bloque que el propio gobierno reconoce, el dato es escandaloso, es indignante. De los 43,128 casos, solo 3,869 tienen carpeta de investigación o averiguación previa. Esto no retrata una crisis menor, esto retrata fiscalías que no investigan, registros mal integrados y una coordinación institucional que no está funcionando. Y todavía hay algo mucho más grave: clasificar 46,742 casos como datos insuficientes o sugerir que un movimiento posterior debilita la condición de desaparición. Eso termina cargando la responsabilidad a las propias víctimas, como si la mala captura de datos o la falta de denuncia o incluso la suplantación de identidad fueran culpa de las familias.
Eso también es desaparecer a los desaparecidos. Eso es lo más indignante, porque quieren reducir la tragedia nacional a un ejercicio meramente de control de daños, porque quieren disminuir los números con fines discursivos o de imagen internacional. Quieren convencernos de que el problema es menor, de la tragedia, el infierno, el calvario que las familias viven todos los días. Y no, una desaparición no se resuelve en una base de datos. Una desaparición no desaparece porque el gobierno decida nombrarla menos o ponerle otro nombre. Mientras tanto, la esperanza la siguen sosteniendo las propias familias. Son ellas las que buscan, las que pegan las fichas, las que recorren las calles, las que cavan con sus propias manos, las que mantienen viva la exigencia. La llama de la esperanza la mantienen vivas ellas, las madres, los padres, los familiares de las y los desaparecidos, y no el Estado, quien encima los quiere volver a desaparecer. Ojalá este gobierno de Morena, que hoy sigue como si nada, aprenda a detenerse, aprenda a mirar, aprenda a escuchar, aprenda a dolerse, aprenda a aplicar en los hechos el humanismo, esa palabra que tanto les encanta en los discursos y que en la realidad brilla por su ausencia. Ojalá que este gobierno de Morena aprenda sobre todo a dar resultados, que para eso están ahí. Porque la voz de Brenda Valenzuela no es solo una voz de una madre desesperada, es también la voz de un hijo pidiendo ser encontrado, es también la voz de cientos de miles de madres y de familiares, es la voz de este país que ya no tiene derecho este gobierno a seguir volteando la cara. Y tampoco tenemos derecho nosotros en esta legislatura a no hacerlo visible y a no coadyuvar en que esta tragedia cambie y mejore, aunque sea un poco. No pasemos de noche, asumamos la responsabilidad. Es cuanto.